creen que me tienen que aceptar. Ya. Vamos a iniciar el tema de contaminación ambiental. Para ello, darles el saludo correspondiente tanto al profesor como a los distintos compañeros. Continuamos entonces con la definición sobre contaminación ambiental. Bien, ¿qué es la contaminación ambiental, no? Denominamos contaminación ambiental a la presencia de componentes nocivos, tanto químicos, físicos o biológicos, en el medio ambiente, que involucra tanto nuestro entorno natural y el entorno artificial, que supongan un perjuicio para los seres vivos que lo habitan, incluyendo a los seres humanos. La contaminación ambiental está originada principalmente por causas derivadas de la actividad humana, como la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero o la explotación desmedida de los recursos naturales. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ahora hablaremos de los tipos de contaminación ambiental. Entre los más conocidos tenemos la contaminación hídrica o también llamada contaminación del agua. Esta se refiere a la modificación del agua provocada por el ser humano, que la vuelve impropia o peligrosa para el consumo. Gracias a la industria es que nosotros encontramos que nuestras fuentes de agua se encuentran contaminadas. Por ejemplo, la desaparición de biodiversidad y ecosistemas acuáticos serían parte de las consecuencias de esta contaminación por los desechos industriales, el aumento de las temperaturas y los derrames de petróleo. También encontraremos la contaminación del suelo, que está referida a la alteración de la superficie terrestre con sustancias químicas que resultan perjudiciales para la vida en distinta medida, poniendo de esta manera en peligro los ecosistemas y también nuestra salud. Cuando hablamos de la contaminación del aire, nos referimos netamente a la presencia de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para las personas y los seres que habitan en la naturaleza. Continuamos con la contaminación acústica. Esta hace referencia al ruido provocado por actividades humanas, ya sea, por ejemplo, el tráfico que causa estrés, causa ansiedad en las personas. Además, también, cuando hablamos de la contaminación acústica, nos referimos a los sonidos excesivos que producen las industrias, los barcos y los aviones. Los principales agentes contaminantes son el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, monóxido de carbono, los combustibles fósiles que vendrían a ser el carbono, el petróleo. También tenemos a los pesticidas y los gases de efecto invernadero tóxicos y nocivos para nuestra salud. Ahora hablaremos de los problemas ambientales en el Perú. 1. El primero es la agricultura insostenible. La agricultura de tala, rozo y quema, también conocida como agricultura migratoria o itinerante practicada por agricultores, es la que causa este principal problema. Como sabemos, en una investigación realizada en el Perú entre el 2013 y el 2015, un mínimo del 71% de la deforestación amazónica ha sido provocada por agricultores que manejan predios o parcelas de menos de 5 hectáreas alrededor. Entonces, el abuso de los agroquímicos, la expansión informal de la frontera agrícola, las prácticas agrícolas inadecuadas, el ingreso de organismos genéticamente modificados y la pérdida del germoplasma nativo, junto con la limitada promoción de la agroecología, agroforestería y agricultura orgánica, son los que provocan esta agricultura insostenible. Pasaremos a hablar del deterioro de las fuentes de agua dulce y cuencas hidrográficas. El agua es un medio y receptor de ríos, aguas, embalses, acuíferos, aguas costeras y de mar abierto que utilizamos para distintos fines. Pero estos reciben permanentemente descargas sanitarias, industriales, agropecuarias y las descargas naturales fluviales y geotérmicas.
Todas estas descargas en conjunto hacen que los cuerpos del agua sean sumideros, generando problemas de contaminación, afectando la calidad físico-química del agua debido a la disminución del oxígeno, el incremento de sólidos suspendidos y semidables de detergentes, aceites, grasas. Todo esto provoca lo que llamamos deterioro de las fuentes de agua. La destrucción de los ecosistemas de cabeceras y nacientes por malas prácticas agropecuarias y actividades extractivas son las que agravan la contaminación de aguas dulces. Pasaremos a hablar de la forestación, la tala ilegal y la mala gestión de los bosques que se da en nuestro país. El aumento de la deforestación en el Perú es preocupante, considerando que según un informe del CERFOR, en el último 2017, el Perú ha perdido un total de 7.7 millones de hectáreas de bosques naturales, de los cuales el 60% estuvo concentrada en los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Huánuco y Loreto. Presente en 60% del territorio nacional. Esto conlleva pérdidas de diversidad biológica por sobreexplotación o desperdicios de recursos forestales y destrucción de bosques, sustituyéndolos con agricultura precaria o minería efímera. Luego hablaremos del limitado manejo de los desechos. Los residuos sólidos son desechos orgánicos e inorgánicos que se generan tras el proceso de fabricación, transformación o utilización de bienes y servicios. Si estos residuos no se manejan adecuadamente, producen contaminación ambiental y riesgos para la salud de las personas. Más del 54% de los residuos sólidos se han dispuesto en el ambiente o botadero controlados sin tratamiento previo. Esto es lo que agrava el crecimiento poblacional, la expansión de áreas urbanas y el incremento de la generación per cápita de residuos. Continuaremos con posibles soluciones ante la contaminación ambiental. Con respecto a los medios de transporte, siempre que se te haga posible elegir, elige caminar o ir en bicicleta, ya que esto, además de reducir la contaminación, te beneficiará a ti en tu salud física y mental. Y si caminar o ir en bicicleta no es una posibilidad para ti, prefiere el transporte público y trata de reducir la cantidad de uso del automóvil, sobre todo si tienes que hacer distancias cortas. Si de todas maneras vas a usar el coche, trata de programar tus viajes para hacerlos todos de una vez y no muchos viajes pequeños. O incluso combinar con tus compañeros de trabajo o universidad para ir varios en un auto. Esto ayudará a ahorrar el consumo de combustible y disminuir las emisiones de dióxido de carbono, las que vienen en alarmante aumento y son muy nocivas para el aire que respiramos. Recicla y separa los residuos. A la hora de ir a hacer las compras, tengo una bolsa ecológica, como puede ser de tela u otro material, para reducir el consumo de bolsas plásticas. Asimismo, también compra productos que se pueden reutilizar y que no sean descartables. Separa la basura entre los desechos orgánicos e inorgánicos. El grupo de los orgánicos son los residuos biodegradables, tales como la cáscara de frutas y verduras, sobrantes de comida, cáscaras de huevo o residuos de café, entre otros. Mientras que los inorgánicos son los que tardan un buen tiempo en descomponerse, aunque muchos de ellos pueden ser reciclados. Aquí tenemos el plástico, el vidrio, los metales, el aluminio, el cartón, entre otros. Con los desechos orgánicos puedes hacer un compost para fertilizar las tierras de tus plantas, incluso suelo de los parques y jardines de la ciudad. Siguiente. Otra posible solución es el sembrado y cuidado. El aire que respiramos cada vez está más contaminado, no solo por las emisiones de gases tóxicos, sino también por la progresiva deforestación. Comienza por limpiar el aire de tu hogar. Llena tu casa de plantas que purifiquen el ambiente, tanto en el interior como en el exterior. Y cuando puedas, participa activamente de campañas de reforestación. Además, protege y cuida el ambiente verde a tu alrededor y no consientas prácticas que destruyan o alteren la vegetación. Y por último, evita el ruido. La contaminación sónica también es un grave problema. Tanto como puedas, evita aumentar ya más el ruido que hay en la ciudad. Por ejemplo, usa la corneta o el claxon solo cuando sea necesario. Cuando escuches música por el teléfono, usa los audífonos y no molestes a los demás.
Y recuerda, no excedas el volumen recomendado por los equipos de audio. Por último, vamos a pasar a la parte de nuestras conclusiones. La primera de ellas es que se debe priorizar por parte de los gobiernos locales, en el caso de la acción ambiental, en los diferentes ámbitos de gestión, ya sea en el político, social, económico y tecnológico. El segundo de ellos es promover a nivel nacional y regional la revisión de la organización y funciones de los gobiernos locales para la institucionalización de mecanismos estructurales que impulsen una efectiva gestión ambiental y el desarrollo local integral y sostenible. La tercera de ellas nos indica que se debe desarrollar programas nacionales de formación ambiental para los municipios en sus diferentes planos y ámbitos de acción, involucrando lo que es el ámbito local, lo público, lo empresarial y lo comunal. Y por último, es el desarrollar una creciente conciencia tanto individual como colectiva, sobre la importancia de influir en las decisiones de orden ambiental por parte de la comunidad. Es así que hemos llegado al fin de nuestra exposición. Agradecemos su atención.